Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a la 112ª emisión regular de Locomoción TV Noticias. Desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 7 días desde nuestro último encuentro por estos medios. El gobierno de Milei transita una constante ruta de degradación política, despilfarra recursos públicos en giras partidarias mientras le da la espalda a la soberanía nacional y castiga con un ajuste criminal a la ciudadanía, con un relato oficial que se derrumba entre sincericidios económicos y decretos persecutorios inconstitucionales. La administración se aferra a la marginación social y a la sumisión externa. La ofensiva del gobierno nacional sobre la tierra y los recursos despierta a las asambleas y a los pueblos originarios. Con la excusa de defender una farsante propiedad privada que no hace más que privar de lo suyo al pueblo, buscan rematar el territorio al mejor postor quemando bosques nativos y entregando la soberanía. Frente a esto, la respuesta se gesta desde abajo y en las calles. Mientras el peronismo activa todo el aparato estatal, judicial y mediático para brindar a sus varones impunes, la causa contra Fernando Espinosa deja al desnudo el manual más oscuro de la corporación política: destruir, aislar y amedrentar a la víctima que se atrevió a denunciar el poder del patrón de la matanza. Pasen y vean que aquí la verdad no necesita ni toma prisioneros. La comitiva presidencial viajó al Brasil para participar en una convención partidaria del Partido Liberal y respaldar a Flavio Bolsonaro, financiando con el erario público, combustible, viáticos y seguridad oficial un despliegue proselitista privado. Mientras tanto, la agenda bilateral ignoró dos cuestiones imperdonables: el apoyo logístico que la administración de Lula da Silva le brinda a la ocupación británica en las Islas Malvinas, permitiendo el reabastecimiento de los buques usurpadores HMS Force y HMS Medway que acosan a argentinos en el Atlántico Sur, y la flagrante desprotección consular ante la escalada de argentinofobia y violencia policial contra los ciudadanos argentinos en territorio brasileño. El Estado argentino prioriza la interna ajena mientras convalida el corredor bioceánico de la muerte. A pocos días de una nueva visita del Fondo Monetario Internacional, el vocero oficialista Adrián Rabier protagonizó un sincericidio al admitir que $1 es posible a 1.800 pesos la unidad. Intentar disfrazar esta inminente devaluación del 20% como una corrección menor, dejando al desnudo que el esquema económico colapsó. Aquellos shows desaforados de 2025 donde Milei, Caputo y Bausili gritaban frente a las cámaras que el dólar flota, era solo una farsa para encubrir una devaluación dosificada y constante que machacó el poder adquisitivo de los trabajadores. A través de una cadena nacional grabada en el Salón Blanco, el Ejecutivo presentó un proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, con cifras astronómicas sobre la inflación histórica y los desfalcos de la herencia kirchnerista. La iniciativa consagra 5 pilares: monopolio de objetivos, prohibición total de financiamiento al Estado, blindaje de autoridades con mayoría de 2/3, regulación de resultados y baja de letras intransferibles. Detrás de la fachada técnica se esconde un mecanismo de coerción macroeconómica que asfixia a los distritos subnacionales y confina a los sectores populares a un ajuste permanente, eliminando cualquier rol protector del Estado. Publicado a fines de julio, el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026 modifica la Ley de Migraciones para castigar con expulsión y prohibición de ingreso a quienes emitan supuestos mensajes de odio, actos de hostilidad por nacionalidad o ultraje de símbolos patrios. Con el Congreso en plenas funciones, este DNU padece de una nulidad de origen insalvable y vulnera frontalmente el principio de legalidad y la libertad de expresión. Lejos de ser una defensa soberana, es una respuesta tardía e improvisada para armar una disidencia imaginaria y habilitar un poder de policía de la palabra. ¡Vamos a los informes! La diplomacia del escándalo de Javier Milei en el Brasil. Introducción al informe. El reciente viaje de la comitiva presidencial a Brasil para participar en la convención partidaria del Partido Liberal y respaldar la candidatura de Flavio Bolsonaro pone de manifiesto una grave distorsión en la gestión de la política exterior argentina. Mientras el erario público financia desplazamientos aéreos y operativos logísticos para intervenir en disputas proselitistas de un país vecino, el Estado argentino omite abordar de manera directa y bilateral dos asuntos estratégicos urgentes:
la red de apoyo logístico a la ocupación militar británica en las Islas Malvinas y la falta de garantías consulares ante la escalada de abusos e intromisiones contra ciudadanos argentinos en territorio brasileño. El uso del erario público al servicio de la agenda partidaria. El desplazamiento del poder ejecutivo argentino, acompañado por una comitiva oficial desproporcionada, se realizó utilizando aeronaves de la flota oficial, lo que implicó erogaciones directas en combustible, viáticos, tasas aeroportuarias y logística de seguridad. Alineación ideológica versus interés nacional. La actividad central consistió en brindar un discurso de campaña partidaria en apoyo a un espacio político local. La agenda institucional no incluyó reuniones de trabajo diplomáticas ni negociaciones económicas con el poder ejecutivo de la nación anfitriona. El contraste presupuestario. En el marco de un ajuste estricto sobre las cuentas públicas locales y recortes a servicios esenciales, el Estado financia traslados para proyección política individual, sentando un precedente de malversación indirecta de recursos y falta de ética pública. La agenda omitida 1. La logística británica y la causa Malvinas. La prioridad diplomática en el vínculo bilateral con Brasilia debió haberse centrado en la defensa del Atlántico Sur y el cumplimiento de los tratados del Mercosur y UNASUR respecto del bloqueo a la ocupación colonial en Malvinas. Escalas técnicas y reabastecimiento de la Royal Navy. En Río de Janeiro son bienvenidos y repostan los buques HMS Force y HMS Medway, cuya única misión es matar argentinos y sostener la ocupación británica de las Islas Malvinas, que de otra manera sería costosísima. Lula se pasa por el traste los reclamos argentinos sobre el particular y es hora de hablar las cosas cara a cara. Aunque sea con estos farsantes que siguen hablando mucho de solidaridad en el Mercosur, mientras reciben a nuestros enemigos con alfombra roja por la argentinofobia que tiene plan alto, sea quien sea el que gobierne. Aún y sobre todo los Bolsonaro. El costo del silencio oficial. Estas operaciones garantizan el sostén logístico y el recambio de personal militar de la base británica de Monte Agradable, Mount Pleasant. La ausencia de un reclamo enérgico de Estado a Estado para suspender estas facilidades logísticas debilita la posición histórica de la Argentina y convalida la militarización británica en la región. Aunque a priori sabemos del servilismo imperial de Brasilia al Reino Unido, la diplomacia argentina no debería quedarse de brazos cruzados esperando el milagro de que algún día Lula tenga remordimientos por la altísima traición. Mientras esto no tenga solución, el enemigo Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte seguirá aprovechando el corredor bioceánico de la muerte, en el que participan no solamente Brasil, sino también España, Uruguay, Chile y Colombia. La agenda omitida 2. Argentinofobia y violencia institucional. El segundo eje ineludible que debió formar parte de la mesa de negociación bilateral es la desprotección y sistemática persecución que sufren los ciudadanos argentinos en territorio brasileño. Violencia policial e imputaciones arbitrarias. La escalada de violencia por parte de la policía militar en espectáculos masivos y eventos deportivos, que inició con episodios represivos en el Estadio Maracaná y se extendió a la persecución de hinchas y turistas, exige un protocolo claro entre cancillerías y ministerios de seguridad. No solamente eso, los argentinos en Río de Janeiro tienen derecho a permanecer callados y dejarse humillar en vacaciones por parte de la peor calaña del lumpenproletariado del país hermano. Falta de contención consular. En lugar de desplegar recursos del Estado para garantizar el debido proceso, la asistencia jurídica y la protección de los derechos humanos de compatriotas frente a detenciones arbitrarias y acusaciones sumarias, el aparato estatal permanece ausente. Así no hay persuasión que valga y los políticos brasileños podrán seguir ofreciendo a sus más embrutecidos ciudadanos cabezas de argentinos al por mayor. Mientras la selección brasileña no le gane a la Argentina en el Maracaná, las agresiones y la argentinofobia irán increciendo y tendrán un efecto contagio, como ocurrió en el último Mundial de Fútbol. La falta de firmeza de la República Argentina en este sentido es tomada por la República Federativa del Brasil para seguir inventando racismo en la Argentina, mientras la policía militar del estado de Río de Janeiro sigue matando un 86% de negros y pardos y un 98% de pobres. A modo de cierre por ahora.
El viaje oficial a San Pablo no representó un acto de diplomacia, sino un acto de proselitismo privado pagado con fondos públicos. Un Estado que gasta recursos en la interna de una nación hermana mientras ignora que se le preste auxilio logístico al usurpador de nuestras Islas Malvinas y le da la espalda a sus propios ciudadanos, incumple sus funciones elementales. Fieles a la premisa de fiscalizar al poder de turno sin complicidades ni subordinación, este informe deja asentado que la soberanía no se defiende con discursos de tribuna, sino con coherencia, presencia efectiva y la justa administración del erario nacional. Javier nos prepara para otra devaluación. Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de 1.500 a 6.000 para llevar a una cosa parecida. Si vamos al 2002, donde el tipo de cambio pasó de 1 a 3, sería como hoy pasar de 1.500 a 4.500. Sí. Nadie ve ese escenario. Ahora, que el tipo de cambio llegue a 1.800, a 1.700 para dentro de unos meses, es una posibilidad. El sincericidio de Javier con el dólar a 1.800 pesos. A pocos días de una nueva y decisiva visita de los técnicos del Fondo Monetario Internacional, el oficialismo comenzó a abrir el paraguas de manera desesperada. En este escenario de extrema tensión cambiaria, el vocero Adrián Javier protagonizó un sincericidio que tiró por la borda todo el relato previo. Este 23 de julio, en el streaming oficialista Carajo, reconoció sin anestesia que el dólar llegue a 1.800 pesos es una posibilidad. Para intentar bajarle el costo político al impacto, la estrategia oficial consistió en disfrazar esta inminente devaluación de casi el 20% como una corrección mínima que, según sus palabras, no afectaría los bolsillos. Sin embargo, este anticipo deja al desnudo que el esquema económico llegó a un límite terminal, sirviendo el ajuste en bandeja para calmar las exigencias de los sabuesos del FMI. ¿El dólar está intervenido? ¡Flota! ¡El dólar flota! ¡Flota! Y la tasa también. El antecedente, la mentira de la flotación. Esta admisión actual expone la falsedad estructural del régimen de bandas cambiarias que Javier y el oficialismo defendieron desde el principio bajo el dogma de la libertad de mercado. Mientras los trabajadores sufrían la licuación de sus ingresos, la respuesta desde la cúspide del poder había sido la soberbia y la burla. En un recordado número de streaming a mediados de 2025, el propio presidente Javier Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili montaron un show desaforado, gritando a coro frente a las cámaras: "El dólar flota", transformando la angustia social por el costo de vida en un meme oficialista para blindar el relato de la supuesta mano invisible y tildar de ignorantes a quienes advertían la devaluación. Del show de los gritos al colapso del relato. Lo que nos vendieron como una flotación pura fue, en los hechos, una devaluación encubierta y dosificada. Al permitir que el techo y el piso se desplazasen mes a mes, el Banco Central devaluó el peso de forma sistemática para evitar el costo político de un salto de golpe, alimentando una inercia inflacionaria constante que machacó el poder adquisitivo. Hoy, con un esquema recesivo que agotó las divisas genuinas y con una nueva flexibilización del blanqueo de capitales lanzada para intentar rascar los dólares del colchón, aquellas risas quedaron atrás. El sincericidio de Javier confirma que la supuesta flotación libre era una ancla mentirosa que acumuló un atraso monumental, dejando al descubierto que la devaluación que no iba a existir, ya no hay relato capaz de ocultarla. La reforma de la Carta Orgánica del BCRA, más sometimiento y ajuste para la ciudadanía. Introducción al informe. El presidente Javier Milei presentó en las últimas horas, a través de una cadena nacional grabada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, BCRA. Rodeado por su gabinete y el equipo económico, el mandatario estructuró un mensaje de alto voltaje político en el que contrastó el daño sistémico general con acusaciones concretas sobre desfalcos históricos. Durante su alocución, el jefe de Estado sostuvo de manera constante que la entidad funcionó históricamente como una herramienta que posibilitó el robo y la estafa de la alta política a través de lo que denomina el impuesto inflacionario.
Con números grandilocuentes graficó el perjuicio acumulado desde la fundación del organismo en 1935, esgrimió una cifra de 20 dígitos, una inflación acumulada de 12.819.532.788.614.400.000%, señalando que la emisión descontrolada licuó sistemáticamente los ingresos de la ciudadanía. El tramo más punzante de la ofensiva discursiva bajó la abstracción macroeconómica a nombres y montos propios. Milei centró parte de sus reproches en la administración kirchnerista y en la reforma del año 2012, recordando puntualmente que la operatoria vinculada al Fondo del Bicentenario, bajo las figuras de la entonces mandataria Cristina Fernández de Kirchner y la titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, implicó un perjuicio directo de $10.000 millones sustraídos de las reservas de la institución. Nuevamente, como es costumbre en el primer mandatario, se retoman herencias extendidas a 91 años de historia para presentar a la gestión actual como redentora de un pasado del cual se exculpa. La iniciativa sigue sin poner el foco en medidas que atiendan las necesidades de los sectores más desposeídos, blindando a una casta económica de burócratas y apelando a una autonomía de la entidad que en la práctica es inviable y que será otra excusa de Estado para atender solamente los intereses de acumulación de las minorías que más tienen y menos necesitan. Los 5 pilares de la iniciativa gubernamental. Según el Ejecutivo, esta reforma, que girará en lo inmediato al Congreso, busca modificar de raíz los cimientos operativos y legales del sistema financiero a través de 5 ejes centrales. Monopolio de objetivos. Se despoja al organismo de la multiplicidad de funciones acumuladas en mandatos previos para focalizar toda su estructura en una única misión excluyente: preservar el valor de la moneda. Prohibición total de financiamiento. Se veta de manera terminante la impresión de billetes o el otorgamiento de adelantos y préstamos al Tesoro Nacional, provincial o municipal, prohibiendo asimismo la compra primaria de títulos públicos. Blindaje de autoridades. Se elevan los requerimientos institucionales para remover al presidente o al directorio del Banco Central, exigiendo una mayoría calificada de 2/3 de los votos en ambas cámaras legislativas para evitar destituciones discrecionales del Poder Ejecutivo. Regulación estricta de resultados. Se acotan los mecanismos de distribución de utilidades ficticias, destinando los ingresos extraordinarios por tenencia y cartera a reservas técnicas y a la cancelación de compromisos públicos. Baja definitiva de las letras intransferibles. Se suprimen los instrumentos contables de asistencia fiscal incorporados en reformas pasadas, blindando las reservas internacionales frente al uso discrecional del Palacio de Hacienda. A modo de cierre, por ahora. La iniciativa enviada al Congreso no se agota en una mera modificación técnica o contable de la autoridad monetaria. Representa una jugada de profunda ingeniería política con la que el Ejecutivo busca rediseñar el mapa de poder en la Argentina. Bajo el pretexto de clausurar una etapa histórica, la norma explicita la voluntad del poder central de erigirse en un poder tutelar e inflexible, capaz de atar de manos no solo a las administraciones venideras, sino también a las autonomías provinciales y municipales. Al imponer la prohibición absoluta de asistencia financiera y condicionar la estabilidad institucional a mayorías parlamentarias extremas, el Estado Nacional consolida un mecanismo de coerción macroeconómica. Traslada por completo el peso del ajuste y la escasez de recursos hacia los distritos subnacionales, despojándolos de herramientas de colchón financiero y subordinándolos de manera directa a la caja central. El aspecto más crítico de este andamiaje normativo radica en su absoluta desatención hacia los sectores desposeídos. Al consagrar por ley la imposibilidad de que el Estado utilice instrumentos de expansión o asistencia monetaria, y al despojar al Banco Central de cualquier mandato vinculado al empleo, la producción o el bienestar social, el proyecto naturaliza una matriz de exclusión sistemática. En lugar de resolver las vulnerabilidades estructurales de los sectores más postergados, la norma los confina a una lógica de ajuste permanente, donde la estabilidad cambiaria y el equilibrio fiscal se convierten en dogmas inquebrantables sostenidos a expensas del desamparo social. Se consolida así un modelo donde el Estado se repliega de su rol protector y abandona a su suerte a los sectores populares, transformando la austeridad fiscal en un corset definitivo que profundiza la desigualdad bajo el ropaje de la modernización financiera. El Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026. Una norma defenestrable de persecución a una disidencia inventada.
Introducción al informe. Analizaremos el alcance, la naturaleza jurídica y las profundas incompatibilidades constitucionales del Decreto de Necesidad y Urgencia número 681/2026, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 30 de julio de 2026. Dicha norma modifica la Ley de Migraciones número 25.871 para incorporar causales de prohibición de ingreso, cancelación de residencia y expulsión basadas en supuestos mensajes de odio, actos de hostilidad contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad, y el ultraje de símbolos patrios. Para todo esto que el presidente refiere ya existen normas y en las actuales circunstancias el decreto de necesidad y urgencia tiende a crear una disidencia imaginaria, poniendo esta legislación como excusa para evitar que migrantes intervengan en cosas que al gobierno no le convengan o le molesten. Lejos de constituir una herramienta legítima de política migratoria, el análisis preliminar de la norma evidencia que se trata de un instrumento de carácter punitivo y discrecional, carente de los recaudos constitucionales mínimos, diseñado como un mecanismo de selección ideológica y amedrentamiento. No tiene pies ni cabeza, no tiene autoridad de aplicación y parece ser nada más que una respuesta tardía del gobierno ante la campaña que en redes sociales se llevó a cabo contra la selección argentina y la población del país. Un mar de incongruencias en el decreto de necesidad y urgencia que lo hacen tan inválido como inaplicable. La inexistencia del presupuesto de necesidad y urgencia con el Congreso en funciones. El uso de un decreto de necesidad y urgencia para reformar una ley formal del Congreso, Ley de Migraciones, exige circunstancias de fuerza mayor insalvables que impidan el trámite ordinario de sanción de leyes. A la fecha del dictado del decreto, el Congreso de la Nación se encuentra en pleno funcionamiento y sesionando. La existencia de un parlamento operativo fulmina de nulidad insanable el presupuesto fáctico de urgencia, configurando una usurpación de potestades legislativas por parte del Poder Ejecutivo. Violación del principio de legalidad y tipicidad. La norma, ya que al no haber sido declarada nula por ningún poder está vigente, introduce términos elásticos y subjetivos como mensajes de odio, actos de hostilidad o ultraje de símbolos. Al no tipificar esas conductas precisas, se delega en la autoridad de aplicación un poder de policía de la palabra y del pensamiento, habilitando la arbitrariedad en la selección de los sujetos pasibles de sanción. Es decir, queda a discreción de quien el Estado se disponga a aplicarla la punición. Afectación directa a la libertad de expresión. Sancionar con el desarraigo y la expulsión a personas por sus opiniones o expresiones públicas, aún bajo el ropaje de proteger el honor nacional, vulnera los estándares internacionales en materia de libertad de pensamiento y expresión, artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, generando un efecto amedrentador sobre el disenso. Prohibición absoluta de retroactividad. Por aplicación de los principios del derecho administrativo sancionador y las garantías penales mínimas, artículo 18 de la Constitución Nacional, el decreto de necesidad y urgencia no puede aplicarse bajo ningún concepto a hechos, declaraciones o expresiones emitidas con anterioridad a su entrada en vigencia, 31 de julio de 2026. Pretender juzgar actos pasados bajo una norma creada ex post facto constituye una vía de hecho ilegal. El mito de la defensa soberana y la realidad punitiva. El considerando del decreto apela a una supuesta campaña anti-argentina o a la defensa de los símbolos patrios para justificar una reacción inflexible del Estado. Sin embargo, en el plano práctico, la norma funciona como un mecanismo de selectividad punitiva, ya que el Estado se reserva el derecho de elegir arbitrariamente a quién sancionar y a quién ignorar bajo idénticas expresiones. Es además una norma de persecución a disidencias, solamente un instrumento de contenido simbólico e intimidatorio más cercano al derecho penal de autor que a una regulación migratoria orientada al orden público y la convivencia democrática. A modo de cierre, por ahora. 1. Nulidad de origen. El decreto de necesidad y urgencia 681/2026 padece de vicios formales insalvables al haber sido dictado en bypass al Congreso de la Nación en plena etapa de sesiones ordinarias. 2. Inconstitucionalidad material. La vaguedad de sus tipos y la gravedad de sus sanciones, expulsión y prohibición de ingreso por opiniones, colisionan frontalmente con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. 3.
Inaplicabilidad práctica ante el control judicial. Si bien la norma goza de vigencia formal y dota a la administración de un poder de policía discrecional, constituye un instrumento jurídica y constitucionalmente defenestrable, cuya aplicación arbitraria deberá ser frenada inexorablemente mediante el control de constitucionalidad y las acciones de amparo correspondientes. Los hechos son contundentes y no admiten eufemismos. Estamos ante una administración que vacía de contenido la palabra soberanía. Viaja a rendirle pleitesía a los foreign lobbies y aliados ideológicos mientras entrega el Atlántico Sur al aprovisionamiento pirata, pulveriza los ingresos con devaluaciones encubiertas mientras recita dogmas financieros abstractos y legisla por decreto para perseguir la opinión ajena mientras confina al pueblo a la miseria planificada. La Argentina no se construye con shows de streaming ni con motosierras aplicadas sobre las costillas de los desposeídos. Sin coartadas ni subordinación, el tiempo histórico exige poner las cosas en su lugar. Un gobierno que gobierna contra su propia gente no hace otra cosa que pavimentar el camino hacia la entrega definitiva. La intención del Estado es habilitar la venta masiva de tierras a capitales nacionales y extranjeros. Para lograrlo necesitan sublimar la canallada de arrasar el bosque nativo, como ocurrió en el Valle de Punilla, para que la soja y el extractivismo avancen sin freno. Haciendo punta en esa resistencia, las comunidades indígenas y la militancia en defensa del ambiente montaron un acampe permanente en el Parque Autóctono de Córdoba, ubicado a metros del Canal 12. El objetivo: denunciar a las pantallas masivas como cómplices de la destrucción territorial y exigir que se visibilicen las más de 140 causas ambientales cajoneadas en el Poder Judicial cordobés, mientras se preparan para confluir en la gran marcha nacional del 6 de agosto contra la extranjerización de las tierras y la supuesta ley de inviolabilidad de la propiedad privada. ¡Vamos a los informes! La ofensiva del gobierno nacional sobre la tierra ha despertado nuevamente a las asambleas ambientales y a los pueblos originarios, como siempre, en defensa de lo que es de todos y no es de nadie en particular. La intención del Estado es habilitar la venta de tierra a manos de capitalistas extranjeros y nacionales que tengan con qué pagarla, brindándolos con la siempre farsante defensa de la propiedad privada, que es lo mismo que privar de propiedad al pueblo, legítimo dueño si hubiera alguno. Quiere el gobierno disponer de todo lo que haya a mano para vendérselo al mejor postor, y para ello necesita sublimar la canallada de quemar el bosque nativo en todo el país, como ocurrió en el Valle de Punilla, cuando necesitaban pasar las topadoras para que su majestad las hojas se tome otra provincia que hacer plata vendiendo las cenizas de los huesos de la abuela si fuera necesario. Les venimos contando cómo en Córdoba las asambleas y los pueblos originarios han venido marcando el camino, el que los que solamente hablan y parlamentan con un Estado sordo, ciego y bastante mentecato cuando les conviene, niegan. No es eso solo, generalmente les gustan más las visitas al Parlamento donde lanzan discursos inútiles, mientras en el territorio los que padecen las consecuencias son los que están en la lucha, que queda a contramano y muy lejos de los escritorios. Eligieron las asambleas el camino de la discusión colectiva, de la acción a cara descubierta, de las redes de solidaridad por encima de la intermediación de las burocracias y el parlamentarismo del sistema. En este marco no es raro que este resurgimiento de la lucha tenga su primera expresión en la provincia de Córdoba, que hagan ellos punta sin nada que esconder desde una ciudad como la de Córdoba, donde no hay que explicarle mucho a la gente en general la relación con la tierra y los porqués de las acciones que allí se desarrollan. El viernes 31 de julio la convocatoria de concientización y lucha será a través de un acampe en el Parque Autóctono de la Docta a partir de las 10 de la mañana y hasta el 6 de agosto, cuando se realizarán movilizaciones en todo el país en lucha contra la farsante ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Desde el Vamos, desde el Estado de las Luchas, no solamente apoyamos esta actividad, sino que advertimos al Estado que no tiene ningún motivo para hostigar a los que allí se manifiesten y acampen. Mucho menos recurrir a la hipocresía de defender el espacio público, porque ni en Córdoba, ni en la China, ni en Singapur, nadie puede creerse que justamente el Estado deba cuidar nada que sea de todos de los defensores de la pacha. Los únicos que realmente cuidan, preservan y sobre todo no lucran con ella.
A continuación, el Heraldo Furioso dará lectura a la convocatoria en cuestión de nuestros hermanos cordobeses, a los que les deseamos el mayor de los éxitos en esta iniciativa digna de imitar. Adelante, Heraldo, con la convocatoria. A toda la población. Se informa que este viernes 31 de julio, a partir de las 10 horas, comunidades indígenas de Córdoba en la multisectorial en defensa del ambiente daremos inicio a un acampe permanente de una semana, hasta la marcha del 6 de agosto, en el Parque Autóctono, a media cuadra del Canal 12. La principal función de este acampe es denunciar a este medio masivo como cómplice directo de la entrega y destrucción de nuestros territorios. Exigimos que se informe a la población sobre las más de 140 causas ambientales cajoneadas por el Poder Judicial de Córdoba, así como los intereses ocultos que hay detrás de la llamada Ley de Extranjerización de la Tierra. Llamamos a todos los movimientos y organizaciones sociales a acompañar nuestra protesta. También llamamos a toda la población de Córdoba y de Argentina en general. Las comunidades indígenas somos las últimas guardianas del bosque, el agua y la vida. No permitamos que siga avanzando el saqueo y el despojo. Juntos podemos decir basta. Te esperamos. Te necesitamos para seguir protegiendo el agua y poder dejarles un futuro a nuestros hijos y nietos. Los invitamos de corazón a sumarse a este acampe en defensa de la vida. Vení a traer tu música, tus banderas, tus colores. El Suquía nace en los cerros. Los territorios y la soberanía no se entregan. La tierra no se vende, no se quema, no se desaloja. 31 de julio, a partir de las 10 horas. Parque Autóctono de Córdoba. Avenida Rafael Núñez esquina Avenida Sagrada Familia, Bajada del Cerro. Lamentablemente, por el miedo o por razones que no llegamos a comprender, las mezquindades aparecen justo antes de estas convocatorias, empujadas por sectores que pretenden ser la personificación de la lucha. Aunque lo que correspondería hacer con esta gente es pedirle que consulten a un profesional sobre el particular, preferimos ver el lado positivo de esas reacciones, nunca tan bien puesto el nombre. Decimos que quizás el miedo los inspire, porque oponerse a las iniciativas de lucha y pedir el copyright de las mismas es por lo menos descarado. Ese miedo lleva al odio como único argumento para detener lo inevitable, que alguien salga a luchar sin pedirle permiso a nadie más, sin rendirle honores a ningún pope y mucho menos al Estado. Un servidor vivió esto cuando hicimos el acampe congreso en apoyo a la toma de Monsanto en Malvinas Argentinas en 2013. Las excusas en ese momento fueron que nos habíamos cortado solos. Ningunearon la lucha más importante en materia ambiental de las últimas décadas solamente porque ellos no recibían nada a cambio por ella. Entre otras cosas nos acusaban de lúmpenes y servicios, o más bien proyectaban, actuando de forma policíaca, hacia los compañeros que estaban en lucha, solamente porque no podían explicar cómo ellos eran ajenos a ella. Nuestro mensaje para estos despreciables seres es el mismo que siempre. Seguiremos adelante sin contar con ellos para nada. Contar con ellos sería simplemente inútil. El 22 de septiembre de 1894, José Martí dijo en el periódico Patria que los que no tienen el valor de sacrificarse han de tener, a lo menos, el pudor de callar ante los que se sacrifican, refiriéndose a quienes desde la comodidad o la pasividad ante la injusticia criticaban a quienes luchaban por la libertad de Cuba. Hoy les repetimos eso mismo y los llamamos a la reflexión, porque este tipo de conductas no nos generan más que asco. Desde el estado de las luchas acompañaremos la lucha con la decencia de quienes se ponen al servicio de la victoria de los luchadores por la Pacha y no del lado del Estado y las patronales opresoras o extractivistas. Seremos eco y trinchera de aquellos que se deciden a tomar una iniciativa que, lejos de evitarse, deberían imitar. A las compañeras y los compañeros que participan activamente, nuestro respeto y compromiso de apoyo y comunicarles que estas miserias son siempre dolorosas, pero también son esperables. Nada de ello tiene que amedrentarles, es mejor echar el lastre donde no moleste a la lucha y seguir el camino con los objetivos claros y la mente alerta, que la pólvora de la palabra del inerte no puede detener a nadie. Finalmente, y tal cual se venía anunciando, este 31 de julio el acampe ambientalista se plantó
frente a Canal 12 de Córdoba para visibilizar las luchas por la Pacha en esa provincia. La permanencia en el Parque Autóctono de La Docta será hasta el día 6 de agosto, cuando se incorporarán a la Marcha Nacional contra la extranjerización de la tierra. Sabido es que los medios en todo el país esconden la pauta informativa relacionada con la Pacha, respondiendo solamente a la pauta publicitaria estatal. Y, por eso mismo, este grupo de cordobeses han decidido enfrentar el problema y encarar los principales cultores de este mercenario accionar. La iniciativa de la gente de la provincia de Córdoba contará, como es habitual, con nuestro apoyo y nuestra difusión, ya que siempre estaremos en la calle con les que luchan, fieles a nuestro lema: nunca Estado, jamás patrulla. Como era de esperar, hubo sectores del ambientalismo local, los mismos que para luchar tienen que pedirle permiso a sus asentaderas, que por mezquindades o sectarismos no apoyan esta lucha y siguen con sus extemporáneos reclamos de copyright. Algunos, con una caradurez que no es nueva, exigieron que digan quiénes son para diferenciarse de los que luchan y no los confundan a ellos con su burocracia y su policíaca facción. A tal efecto, consultamos a los militantes allí presentes sobre el particular y a continuación les brindamos lo que nos contaron de esta primera jornada de lucha. ¡Vamos a las imágenes! 10:30 de la noche, Parque Autóctono de Córdoba, Rafael Núñez y Sagrada Familia. Ahí están los compañeros atrás, haciendo el aguante. Todavía no hemos colgado las banderas, vamos a esperar hasta el lunes, que el lunes es cuando el noticiero arranca la semana. Estamos convocando ahora el fin de semana todos los compañeros que sientan formar parte de esto para visibilizar todas las causas que están invisibilizadas por este medio. Acá está la antena, Canal 12. Estamos a 50 metros de la antena. Así que estamos convocando a toda la población de Córdoba a acompañar esta movida que estamos haciendo para visibilizar la entrega y la destrucción de nuestros territorios. Estamos en el Parque Autóctono de Córdoba. Vamos a estar acá una semana, hasta el 6 de agosto. Vamos a acoplar con la marcha que se está convocando a nivel nacional. Nos han acusado de todo, han querido invisibilizar este acampe. Están solo convocando la marcha, sabiendo que en las marchas somos siempre los mismos 20 locos de siempre. Nosotros estamos convocando esta acción en un lugar hermoso como este, lleno de árboles muy antiguos que nos están protegiendo. Acá tenemos un mirador de la ciudad también y hay un monumento acá, un conquistador. Pero bueno, estamos acá nosotros presentes también, estamos vivos, no somos una estatua. Así que estamos llamando a toda la población a que acompañe estos reclamos, que no es un reclamo particular de una persona. Nosotros somos una comunidad y formamos parte de un movimiento ambiental que tenemos más de 140 causas cajoneadas por el Poder Judicial de Córdoba. Así que estamos llamando a todos a participar sin ánimo de lucro, sin partidismo. Yo me tapo la cara como una manera de proteger a mi familia, también como una manera de transmitir que lo que importa no es la cara, es el mensaje, que eso muchos no lo entienden todavía. Hay mucha lucha de ego en esto y hay muchos que no entienden que nosotros vamos y venimos, pero que los bosques van a quedar si nosotros los protegemos. Entonces estamos tratando de hacer ver que eso es lo importante. Están todos invitados a participar de esto. No es nada sectario, no es nada partidario. Así que hay gracias a todos los hermanos que están difundiendo esta movida, porque este medio está siendo cómplice. Y nosotros, de nuestros impuestos, estamos financiando todo esto. El gobierno de Córdoba que le paga pauta millonaria a este medio para comprarle el silencio. Compañeras y compañeros, organizaciones sociales, sindicales, territoriales, estudiantiles y pueblo en general. El actual escenario político y social nos convoca a un ejercicio urgente de balance, resistencia y movilización activa. La coyuntura actual nos atraviesa con crudeza, profundizando las desigualdades estructurales, la precarización de la vida y los embates constantes contra las conquistas populares. Este próximo 6 de agosto, fecha histórica de profunda significación para nuestros pueblos,
no es una mera jornada de conmemoración formal, sino un espacio fundamental de lucha y reafirmación soberana. Convocamos a construir una gran marea popular que exprese con claridad el pulso y la firmeza de nuestras reivindicaciones y fundamentalmente contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Desde este humilde lugar reconocemos los reclamos que nos unifican, los únicos importantes en la jornada de lucha de este 6 de agosto en toda la Argentina. Defensa de la soberanía popular, rechazo categórico a cualquier forma de injerencia, dependencia económica y subordinación a los dictados de los organismos financieros internacionales. Justicia social y laboral, lucha frontal contra la flexibilización, la precarización laboral, la inflación y las políticas de ajuste que descargan la crisis sobre las espaldas de las y los trabajadores de la Argentina. Sustentabilidad y vida digna, protección de los territorios comunitarios, bienes comunes, recursos naturales y el derecho fundamental a una vida digna frente a la voracidad extractivista. Sin lugar a dudas, este es el eje central de toda la cuestión, defender una vez más a la madre tierra de las expoliaciones del capital y el Estado. Democracia real y participativa, profundización de los mecanismos de decisión popular y fortalecimiento del tejido social frente a los avances del conservadurismo y el autoritarismo. La historia se construye desde abajo y en las calles. Hacemos un llamado fraternal y combativo a articular esfuerzos, superar sectarismos y marchar con la convicción intacta de que un futuro con justicia social es imperativo e irrenunciable. Sabemos que muchas organizaciones se habrán de movilizar cuando han apoyado y aún lo hacen a gobiernos extractivistas y desde ese lugar malsano han cuestionado y justificado represiones y acciones de amedrentamiento de las luchas. Igualmente les damos la bienvenida a estas luchas por la Pachamama y los recibimos con los brazos abiertos, ya que postergamos esa bronca suntuaria hasta 48 horas después de la victoria, por lo menos. Ya vendrán otros tiempos en los que la lucha nos lleve por distintos senderos, pero no será este 6 de agosto, fecha en la que un grito unitario deberá poner de rodillas a la burocracia del Estado y sus aláteres y mecenas extractivistas. A marchar con conciencia, organización y lucha. Nunca Estado, jamás patrulla. Como es habitual en estos tiempos, las mezquindades y los sectarismos de los que pretenden adueñarse de la lucha no tardaron en aparecer para poner palos en la rueda. Pero a esos especuladores de siempre se les responde con convicción y trabajo territorial, dejando atrás el lastre de su miseria política. Este próximo 6 de agosto la marea popular debe hacerse sentir en toda la Argentina, contra la voracidad extractivista, por la defensa innegociable de la Pacha y de los bienes comunes y repudiando cualquier subordinación a los dictados de los organismos financieros internacionales. La historia se construye desde abajo, sin pedirle permiso a ningún pope del Estado. Un ciudadano común con causas por abuso sexual y desobediencia estaría tras las rejas. Pero como el acusado es Fernando Espinosa, varón fuerte del peronismo y jefe de la Federación Argentina de Municipios, la maquinaria estatal, judicial y mediática se activó para protegerlo y destruir a la víctima. Para forzar su silencio, Melody Rakowska sufrió una brutal campaña en 4 fases. Difamación moral instalando que era una extorsionadora, intentos de patologización para tildarla de inestable, amedrentamiento territorial con seguimientos y un violento siniestro vial, y una asfixia procesal mediante causas armadas y falta de recursos. ¡Vamos a las imágenes! La revictimización y amedrentamiento del peronismo sobre Melody Rakowska. El peronismo contra los abusadores. Y, depende. Si el acusado fuera un ciudadano común, estaría en Alcatraz. Siendo el patrón de la matanza, activaron el Estado para destruir a la víctima. Si un vecino de a pie, un chofer de colectivo o un comerciante de la matanza, sumara en su contra un procesamiento por abuso sexual simple, una acusación por desobediencia judicial por violar la perimetral y un historial de acoso a la víctima, estaría esperando el juicio oral tras las rejas de un penal de máxima seguridad. No habría cámaras de televisión haciendo silencio, ni intendentes firmando comunicados de apoyo, ni fiscales buscando atajos para salvarlo.
Sin embargo, cuando el acusado es el presidente de la Federación Argentina de Municipios y el varón político del distrito más poblado del país, la ley deja de aplicarse y se activa el manual de la impunidad peronista. El peronismo puede tener a un miserable como Guasora en sus filas y esconderlo a pocas cuadras de la propia casa sin ponerse colorado, y eso que el pedófilo de Merlo no es intendente ni nada. Imaginemos, o no imaginemos nada, veamos lo que pasa si el abusador es uno de los tipos con mayor poder dentro del peronismo y en su servilismo. Tanto la militancia como la conducción no van a dudar en aniquilar a la víctima por el motivo que sea. La causa contra Fernando Espinosa no solo dejó al descubierto el delito inicial cometidos entre las paredes del hogar de la secretaria privada, sino algo mucho más oscuro: la utilización de toda la maquinaria del Estado, policial, judicial y mediática, para quebrar, estigmatizar y amedrentar a la mujer que se atrevió a denunciar al patrón. Porque para un peronista, sea lo que sea que haya hecho, no hay nada mejor que otro peronista. El arsenal de la revictimización. A lo largo de estos años, Melody Rakauskas no solo tuvo que lidiar con las secuelas del abuso denunciado en mayo de 2021, sino con una verdadera guerra de desgaste diseñada para forzar su renuncia. El operativo desplegado para salvar a Espinosa se ejecutó en 4 fases impecablemente coordinadas. 1. La difamación moral y el estigma de la prensa parapolicial. Ante la solidez de las primeras pruebas, las terminales periodísticas adictas al presupuesto oficial y los voceros de la defensa montaron el relato de la extorsionadora. Se instaló la hipótesis de una supuesta agente infiltrada encargada de seducir y chantajear dirigentes, juzgando la conducta de la víctima en los medios mientras se tapaba la gravedad del delito imputado. 2. La patologización de la víctima. Esta chica está loca. Cuando los informes oficiales confirmaron el daño psicológico compatible con la agresión sexual, la contramaniobra fue tildarla de inestable. Se filtraron datos de su vida privada, se la hostigó en pericias y se llegó al extremo institucional de sugerir que padecía delirios de persecución para restarle validez a su testimonio. 3. El amedrentamiento en el territorio. El acoso no fue solo de palabra. Rakauskas denunció seguimientos por parte de vehículos sin patente en las inmediaciones de su domicilio, llamadas amenazantes para exigirme que levantara la denuncia, origen de la causa por desobediencia que arrastra el intendente, y amedrentamientos violentos en la vía pública, incluyendo un siniestro vial no esclarecido que la terminó dejando internada en terapia intensiva. 4. La asfixia procesal y el acoso judicial permanente. Por último, el propio aparato judicial operó como brazo ejecutor del desgaste. Mientras a Espinosa le garantizaban plazos eternos, a la víctima la notificaban en su casa de causas armadas en fueros locales para obligarla a gastar recursos y tiempo en defenderse de contraacusaciones, empujándola finalmente a la trampa de la falta de patrocinio letrado que la Cámara de Casación definió acertadamente como indigencia letrada. Será el final de las aberraciones para protegerlo Espinosa. Toda esta batería de agresiones tuvo un solo objetivo: evitar que el capo del municipio enfrente a un tribunal, como sentenció la propia víctima en sus apariciones públicas. A mí me trataron de loca, de prostituta, pidieron internarme en un psiquiátrico, dijeron que extorsionaba hombres y nada era verdad. El fallo de casación que revoca el sobreseimiento exprés y ordena fijar fecha para el debate oral no solo es un triunfo de la denunciante, sino un mamarracho para los comunicadores y operadores que usaron sus espacios para proteger al poder. Todo el aparato que montaron durante años para ensuciarla choca hoy contra una realidad ineludible. El expediente está intacto y Espinosa tendrá que sentarse en el banquillo. Si llegaron a estos extremos, dudamos mucho que se abstengan de seguir ensuciando y revictimizando a Melody Rakauskas. Es más, creemos que el ninguneo de los últimos meses dejará paso a más virulentos y aberrantes intentos de revictimizarla. Toda esta batería que les hemos referido de agresiones tuvo un único propósito: evitar que el capo del municipio enfrente un tribunal. Como sentenció la propia Rakauskas, la trataron de loca, de prostituta, pidieron internarla en un psiquiátrico y nada de eso era verdad, obviamente. El fallo de casación que revoca el sobreseimiento exprés y ordena fijar la fecha para el debate oral es un golpe letal a los operadores que usaron sus espacios para proteger al poderoso.
Conociendo los métodos de la corporación, dudamos mucho que se abstengan de seguir ensuciándola. Es más, el ninguneo institucional dejará paso a intentos de revictimización aún más virulentos. La causa llegó a puerto, pero la impunidad estructural sigue al acecho. Hasta aquí llegamos con la 112ª emisión regular de Locomoción TV Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.